Y bueno, hace 8 días vimos la parte de cómo ser unos buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Creo yo más bien que es una gran lección para nosotros, porque justo lo que comentábamos es que son días cruciales en los que debemos ser un evangelio atractivo, ¿cierto? En los que debemos de representar con bien el reino de Dios, aquí en la tierra, en lo que debemos ser verdadera luz y verdadera sal para aquellos que aún no se acercan. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Justo aprendimos que un buen siervo, un buen discípulo de Jesús es alguien que aprende a depender de Dios en su totalidad. Y bueno, pues tomamos como base el capítulo 9 de Lucas. Y bueno, aquí Jesucristo les decía a los discípulos que fueran a cumplir su misión, pero que dejaran todo, ¿verdad? El punto número 2 es: un verdadero discípulo de Jesús es aquel que anuncia el evangelio y ve manifestado el poder de Dios en sus oraciones hacia otros, ¿verdad? Y también basábamos este punto en aquellos que dice que todos los que creen le seguirán esas señales, ¿no? A los que creen en el nombre de Jesús, ¿ok? Ese es el punto número 2. El punto número 3 es un verdadero discípulo es el que reconoce que Jesús es el Señor, es el Mesías y es el ungido de Dios, ¿cierto? Es aquel que reconoce a nuestro Señor Jesucristo como eso, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Porque algunas personas creen que Jesucristo solo fue un gran hombre, que fue un profeta, pero Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra. Amén. El punto número 5 es: el que sabe negarse a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Jesús ya lo hizo por nosotros. Y es que decíamos esa parte, ¿no? Como algunas personas que se dedican o se van a hacer sus peregrinaciones. Y que yo he visto personas que se van flagelando, que van cargando su cruz. Y yo, digo: Jesucristo, tú ya hiciste ese trabajo, ya no es necesario hacerlo otra vez, porque tú ya lo hiciste. ¿Y quién lo hizo? Y nada más una persona tuvo que hacerlo, y es el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, justo para que ya no se hicieran más esos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento en el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces ahora la palabra de Dios dice que a través de ese sacrificio el velo fue roto de arriba abajo. ¿Qué velo fue roto? Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era un velo bastante grueso, y dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió en la cruz, fue roto y nos dio libre acceso a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora vamos a ver las cosas que no debe de hacer un discípulo de Jesús, o cómo no debe de actuar un discípulo de Jesús, ¿ok? Pero como todas las predicaciones, puede mantener su lugar. Yo voy a orar por esta reunión y bueno, que Dios nos bendiga. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, eterno Dios, porque sé que tú estás aquí con nosotros, porque sé que es tu voluntad, Dios, que estemos aquí, Padre, aprendiendo más de tu palabra. Dios, en la semana, Dios, como oraba, permítanme a mí principalmente ser un genuino representante tuyo, Dios. Que yo sea un buen embajador tuyo, bendito Jesucristo. Y que mi casa, también mis hijos, sean unos verdaderos embajadores. Que mi casa sea una embajada de los cielos, donde tu poder, tu autoridad, tu benevolencia, tu paz se manifieste, Dios, tu protección, en el nombre de Jesús. Padre, permítenos ser discípulos comprometidos tuyos, Dios. Permítenos darte siempre la gloria y mantener siempre nuestra mirada en ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces vamos a ver cómo no debe de actuar un discípulo de Jesús, ¿ok? Digo, al final, que Dios tome el control de esta reunión
Y pues como dijo una vez Dani, si crees que lo dije para ti, pues sí, sí lo dije para ti. Así es que pues ya, lo que Dios dirá, amén. Leamos Lucas 9 del 10 al 14, por favor. Lucas 9 del 10 al 14, por favor. Y dice así: alimentación de los 5,000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada ¿qué? Betsaida. Y cuando la gente supo, lo siguió. Fíjate nada más qué importante, ¿no? Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: Jesús, creo que tenemos una mejor idea. ¿Qué te parece si despides a toda la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos? Porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Fíjate nada más, dadles vosotros de comer. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Versículos arriba podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ya había dado poder y autoridad a sus 12, ¿cierto? Y que los había mandado a pregonar el evangelio, ¿cierto? Y que estos discípulos empezaban también a manifestar el poder de Dios, y que empezaban a sanar, y que empezaban a ayudar a la gente a liberarlos. Y mismo Jesucristo, yo creo que aquí les puso como esa prueba, ¿no? Esa prueba de fuego, una prueba más, ¿no? Y les dijo: pues denles usted de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar el alimento de toda esa multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. ¿Ok? ¿Qué es lo que no debe de hacer un discípulo de Jesucristo? En este punto número 1, él es, fíjate, el que antepone la situación que está enfrentando antes que la fe y el poder de Dios. Hermanos, yo con este punto no te estoy llamando a que seas un fanático, ¿cierto? Un fanático, aquel que diga: bueno, Ángel, detectamos que, bueno, estabas trabajando y te pinchaste con algo oxidado, pues lo más prudente es ir y ponerme una inyección contra el tétanos, ¿verdad? Entonces decir yo: ¿sabes qué, Dios? Bueno, sí voy y me inyecto, pero no te llamo a decir: no, yo estaba sirviendo a Dios cuando me pasó eso, Dios me va a cuidar, Dios me va a guardar. Yo no estoy llamando con este punto al fanatismo, estoy llamando a que tengamos un equilibrio. ¿Hasta dónde es nuestro trabajo y hasta dónde es fe, cierto? Entonces yo tengo fe en que nuestro Señor Jesús, en que nuestro Dios Todopoderoso dio sabiduría a los doctores para generar ese medicamento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un punto bien crucial y bien importante que debemos entender. Y la verdad es de que muchas de las veces optamos también, cuando nos vemos rodeados por circunstancias muy difíciles. Créame que esta no era una circunstancia fácil. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no eran contadas las mujeres ni los niños, solo eran contados los hombres. Entonces estamos hablando que eran más de 5,000 personas. Estamos hablando que eran 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Probablemente podemos pensar que mínimo eran el doble de esos 5,000, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo no les pidió cualquier cosa a estos discípulos. Sin embargo, muchas de las veces, hermanos, optamos por hacerlo natural. ¿Y qué dijeron los discípulos? Bueno, Dios, creo que es tiempo de despedirlos, ya es demasiado tarde. Y bueno, pues tenemos esta buena idea que te venimos a presentar. ¿Y qué dijo Dios? Pues denles de comer a ustedes. Yo creo que ellos no entendieron ese mensaje, ¿no?
Y nuestro Señor Jesús dice la palabra de Dios que cuando oró por los alimentos, puso la mirada en el cielo y oró, y pues estos se multiplicaron y al final recogieron sobras, ¿verdad? Yo creo que ese poder estaba en las manos de los discípulos, pero a veces no tenemos esa fe suficiente. Vemos lo grande de la multitud, tal vez puede ser representada por un enfermo que estás orando, tal vez puede ser representada por una situación en tu casa por la cual estás orando, y muchas de las veces dices, no, Dios, esto sí lo veo bien complicado, creo que tengo una mejor idea que orar, mejor voy a hacerlo en mis fuerzas. Y a veces, hermanos, a veces nos damos topes, ¿no? Sin querer, nos tropezamos justo por querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Entonces, un discípulo lo que no debe de hacer es enfrentar las cosas por sus propias fuerzas. Muchas de las veces optamos por hacer lo natural en lugar de buscar lo sobrenatural, hermanos. Pero sí debemos de tener un equilibrio en esa parte, ¿ok? No de decir todo es sobrenatural, mi Dios se va a encargar, y el problema sigue creciendo, el problema se sigue haciendo como una bola de nieve, y tú en lugar de enfrentar el problema le das la espalda y dices, no, mi Dios me va a salvar. Pues en algún momento vamos a tener, Dios está con nosotros. En algún momento tenemos que darle la cara al problema. Lo que no quiere Dios es que nosotros lo evadamos, ¿no? Y digamos, bueno, Dios, mándalos a comer. No, Dios quiere fortalecer nuestra fe. Y tal vez estos discípulos en ese momento, pues, tachecito, ¿no? Por esa situación. Entonces, ahora, hermanos, vamos a leer Lucas 9, del 28 al 36, si son tan amables. Lucas 9, del 28 al 36. Este punto de verdad que me gusta muchísimo. Este punto de verdad que cuando yo lo estaba leyendo y estaba orando en la casa, me conmovió mucho. Me conmovió de verdad. Vamos a leerlo. Dice: y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahí ya le estaban diciendo: Jesús, después de esto te tienes que encaminar a Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Fíjate nada más cómo era la voluntad de Dios que estos discípulos vieran la gloria de nuestro Señor. Y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, otra vez se le ocurrió una buena idea, ¿no? Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas o 3 camitas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor. Fíjate cómo la gloria de Dios se manifestó otra vez en ese momento. Tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. El punto número 2. ¿Cómo no debe de ser? ¿Qué no debe de hacer un discípulo? Es aquel que busca sus propios intereses y beneficios, aquel que busca y solo se relaciona con gente que tal vez tiene cierto estándar o estatus dentro de la iglesia. Estaban haciendo más al hombre
que nuestro Señor Jesucristo. Estaban haciendo más a Elías. Estaban haciendo más ¿a quién? A Moisés. Y fíjate cómo aquí la palabra de Dios, los discípulos le dicen: oye, Jesús, pues qué onda, que se queden aquí con nosotros, creo que nos conviene. Tal grado fue lo que vio nuestro Dios desde los cielos, que vio la necesidad de manifestarse otra vez y de decirle: ¿sabes qué? Háganle o escuchad a Él, porque Él es mi hijo. La era de ellos ya pasó, pero ellos no son Dios. Fíjate cómo muchas de las veces decidimos poner nuestra vista en el hombre. Cómo muchas de las veces decidimos poner nuestra fe en el hombre. Cómo muchas de las veces, y la verdad es de que a lo mejor los discípulos habían escuchado en las grandes hazañas que hicieron estas personas en el Pentateuco. Y tal vez ellos decían: wow, Elías, wow, Moisés, wow. Pero nunca se habían imaginado lo que estaba a punto de pasar con nuestro Señor Jesús. Y ellos prefirieron asegurar las cosas con estas dos personas, en lugar de decir: nuestro Señor Jesús vino a hacer las cosas distintas y hacer una obra inigualable y poderosa. Hermanos, no pongamos la mirada en el hombre. Sí, es cierto, hermanos, que hay gente, hay discípulos, hay siervos de Dios ungidos en sanidad, como aquí nos dice la palabra de Dios. Si tú quieres, alguien puede orar por ti, pero no hagas más grande al hombre que a nuestro Señor Jesús. No hagas más grande al hombre que a nuestro Señor Jesús. Entonces, en esta palabra vemos que Dios vio necesario manifestarse, los que le decía hace un momento, en una nube para poder poner todo bien en claro y decirles: este es mi hijo amado, a él escuchad. Entonces, muchas de las veces yo creo que de alguna forma, como les comentaba al principio de esta prédica, nosotros necesitamos o tenemos esa necesidad de identificarnos con alguien, ¿verdad? De decir: bueno, Dios, hoy yo me identifico con tal persona porque ella tomó grandes decisiones, porque defendió las cosas que ahora son mis convicciones, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de buscar una figura a la cual basar nuestros ideales. Pero hoy día yo te invito a que busques esa figura que sea nuestro Señor Jesús. Que esa figura sea nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me voy a ir un poquito rápido para que podamos ir a votar. Amén. Lucas 9, 46 al 48, por favor. Ahí vamos declinando, mis hermanos. Lucas 9 del 46 al 48. Y bueno, el subtítulo de este capítulo dice así: ¿quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, fíjate nada más, tomó a un niño y le puso junto de sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Algo lo que no debe de hacer un discípulo de nuestro Señor Jesús es aquel que quiere recibir un trato especial por servir a Dios, que no ha aprendido esto. No ha entendido a lo que vino en nuestro Señor Jesucristo. Quien no lo ha aprendido no ha entendido lo que dice Mateo 20, 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, aquí los discípulos estaban diciendo: bueno, a ver, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el más gallo? Yo creo que a lo mejor Pedro, como era de aguerrido, dijo: no, pues yo, claro que yo. Además, yo me he atrevido a más que ustedes, ¿no? Y empezaron a discutir quién era el mejor, el que tenía más unción. Pero yo creo que Dios vio la soberbia que había en el corazón de estos hombres, y de alguna forma le dijo: pues no, yo no vine a ser honrado, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Así es que, hermanos, les pido que pongan atención aquí
no se dejen distraer. Vamos a continuar, les prometo que me estoy apurando para que vayamos a hacer nuestras obligaciones, pero pues pon atención. Yo te pido o le pido a Dios más bien que esto caiga en tu corazón y que sea una palabra que te puedas llevar a tu casa, ¿ok? Ya vamos a declinar, hermanos, ya nada más nos faltan 2 puntos, ¿ok? Dice Lucas, vamos a la palabra Lucas 9 del 49 al 50, por favor. Lucas 9 del 49 al 50. Punto número 4. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Este me gusta también. Entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Ándale pues, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sabes qué, hermano? ¿Cuántas de las veces hemos pensado: otra vez Ángel ahí enfrente, otra vez este cuate ahí que no sabe ni hablar en público? ¿Cuántas veces creemos estar haciendo el trabajo de Dios y decir: ¿por qué Ángel otra vez? Y me pongo nada más a mí, ¿no? Para no poner a alguien más. Pero probablemente podemos estar diciendo: otra vez Raulín me está dando la mano en la entrada. Dios, ¿por qué no pones a alguien más? Otra vez el hermano Rafa acomodando las sillas. ¿Por qué no pones a alguien más? ¿Por qué escuchar otra vez la voz de Ángel? ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir algo. Si tú crees que no es la voluntad de Dios, pues ve y dile que se ha equivocado. Ve y dile que Él ha tenido un error en que yo esté aquí, en que los servidores de Dios estén aquí. Así como lo dijeron los discípulos, ellos pensaron que podían decidir quién oraba por los enfermos. Y ellos dijeron: te lo prohibimos porque tú no eres de Jesús. Cuando estaba poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para catalogar a las personas? ¿Quiénes somos para decir: a este sí oigo y a este no? Con este sí pongo atención y con este no pongo atención. Con este sí sirvo, con este no. Con este sí me junto, con este no. Nunca vamos a saber, hermanos, a quién va a usar nuestro Dios para bendecir nuestras vidas. Y siempre debemos de mantener un corazón humilde y sencillo, porque Dios puede usar hasta la vida de un niño, ¿ves? Dios nos puede hablar a través de la vida de un niño. Dios nos puede hablar a través, fíjense, yo recuerdo en algún momento que, la verdad es que les comento muchas anécdotas que tuve cuando estuve estudiando el Instituto Teológico, porque yo creo que fue una gran parte de mi vida donde recibí un forjar de Dios. Y había un hermanito que venía de la sierra, y el hermanito, creo que se llamaba también Pedro, era buenísimo, pero siempre parecía pasar por desapercibido. Pero cuando se acercaba a ti, te decía cosas certeras que decía Dios que tenía para tu vida, ¿ves? Y decías: wow, Dios, este hermano es bien usado por tu presencia. Y era un hermano que se dedicaba a sembrar en la sierra de Oaxaca. Y él decía: yo quiero poner en alto el nombre de Jesús en la sierra. Ya estaba grande, pero yo creo que él llegó a dejar un gran legado a su pueblo, ¿ves? Y la verdad es de que tú te dabas cuenta de que Dios estaba con él. Y la verdad es de que nadie, hermanos, en esa escuela había empresarios, había personas de las leyes en México que estaban muy eran personas importantes hablando en el tema de la abogacía aquí en México. Y mismas esas personas pues lo escuchaban y se dejaban que ese hombre orara por ellos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir: este sí sirve, este no sirve? Y ¿sabes qué? Esto va ligado junto con el punto número 5, hermanos, que vamos a ver ahorita. Nosotros no tenemos qué decidir. Y muchas de las veces esa soberbia
te impide recibir de Dios. Esa soberbia te impide recibir de Dios. Porque está cerrando tu corazón, está cerrando tu mente. No, este cuate no puede servir. Pero qué fácil muchas de las veces decir eso cuando estás pues sentado sin hacer nada, ¿no? Y no estoy diciendo que sean ustedes, ¿verdad? No lo estoy diciendo, pero hay gente en iglesias que los que más critican son los que menos hacen. Los que más están hablando son los que menos hacen. Los que más exigen son los que menos hacen. Los que más están, ya se dieron cuenta cómo festejaron a la madre, son los que menos hacen, hermanos. Un verdadero discípulo de Jesús no debe de actuar así, hermanos. Nosotros no somos quien para decidir quién sirve y quién no sirve, porque es Dios quien ha puesto a cada uno de los servidores. Y este lugar, hermano, este equipo de servidores no está cerrado, sino todo lo contrario. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu apoyo, que te unas, que unamos fuerzas para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea pregonado y seamos una iglesia más fuerte, que nuestros ministerios vayan creciendo, nuestro ministerio de medios, nuestro ministerio de audio, nuestro ministerio de alabanza. Necesitamos, y créame que su servidor está orando cada día por el grupo de alabanza. Necesitamos que vengan músicos que amen a Dios, verdaderos adoradores, discípulos comprometidos de Jesús, que estén aquí y que no les importe que estamos tal vez el tiempo que estamos invirtiendo en los domingos, pero que ellos quieran, y al momento de poner la primer nota, la gloria de Dios sea manifestada, porque lo están haciendo con amor, porque son músicos verdaderos adoradores. Entonces, hermanos, necesitamos a todos aquellos que quieran agregarse y que también nos ven a través de Facebook. Vengan a la iglesia. Esta no es una iglesia con las puertas cerradas. Aquí no decimos, le prohibimos a él, Dios, porque él no viene a la iglesia. No, pero sí, eso sí, da por hecho que cada persona que está sirviendo aquí principalmente es orada por los pastores, y también es orada por nosotros que les ayudamos. Es orada. Entonces también ahí necesitamos la dirección de Dios. Pero aquí los discípulos dijeron, no, pues nosotros se lo prohibimos, pues porque no está aquí con nosotros. Eso está mal, hermanos. Vamos a leer Lucas 9 del 51 al 56 y vamos casi declinando, hermanos. Este está padre porque dice: Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Al menos Pedro ya no está aquí. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido allá arriba, hablando de nuestro Señor Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, dijo, tengo que ir, y de ahí ya nadie me va a sacar de esa visión. Fíjate cómo aquí Jesucristo ya estaba aplicando o haciendo efectivo lo que habló con Elías y con Moisés, y envió a mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, fíjate nada más, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? No lo puedo creer. Ellos bien sabían lo que habían recibido unción y autoridad, pero pensaban que tenían autoridad para enjuiciar. Ay, ¿quieres, Dios, que los quememos? Además, si nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que el pueblo de Dios no se llevaba bien con los samaritanos. No tenían una buena relación. Es por eso que les cerraron las puertas a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo les dijo: ¿sabes qué? Cállense, porque no saben ustedes de qué espíritu son. Mejor guarden silencio, porque Dios, así dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Pero ¿cómo hay gente que se cree capaz de implementar juicio? De decir, caray, ya estoy empoderado por mi Señor Jesús. Ahora, Dios, ese vago que está ahí, llévatelo al infierno. Cuando no sabemos tal vez que estamos viendo probablemente a un futuro pastor, ¿verdad? A un futuro evangelista, ¿verdad? Pero ¿qué tal tenemos bien etiquetada a la gente, bien catalogada, ¿no? Hasta apodos a veces le ponemos a la gente, ¿no? Ahí viene el sufrido.com, ¿no? Y empezamos a ponerle apodos a la gente porque los tenemos bien catalogaditos. Fíjate, estos discípulos querían enjuiciar a todo un pueblo. Pensaban que tenían esa autoridad, pero no sabían, ignoraban a lo que Jesús vino, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Les voy a contar una pequeña experiencia a través de eso, ¿no? De cómo tenemos catalogada a las personas. Como ya les he contado, pues yo tuve una juventud alocada. Y la verdad es de que cuando mis familiares me veían, pues siempre me criticaban. Y pues tal vez tenían razón. Tal vez Ángel no era el más abierto. Tal vez Ángel no era el más cortés. Tal vez Ángel no era el más educado. Y menos sintiéndome segregado, ¿no? Y más cuando llegaba a casa y me decía, hoy vino el esposo de una de mis primas. Hoy vino esta persona y me dijo que te vio así, te vio pintando. Les voy a decir, no es algo que me enorgullezca, ¿verdad? Pero lo hice. Te vio pintando paredes, te vio pues consumiendo cosas que no debías, y a veces hasta le exageraba el cuate, ¿no? Y ya me tenía bien catalogadito. Y cada vez, hermanos, cada vez que veía a mi mamá, hablaba de mí. Yo creo que decía, para este cuate yo creo que ya no hay futuro, ¿no? Y recuerdo que después de todo Dios me dio una segunda oportunidad. Regresé a la iglesia, conocí a mi novia, que ahora es mi esposa. Me metí al instituto, lo terminé y decidimos casarnos. Y cuando le digo a mi mamá, pues ya sabes, ¿no? Ángel, tienes que invitar a ya sabes quién. Y yo, mamá, ¿cómo crees que lo voy a invitar? Si te hacía sufrir de sus opiniones para conmigo. Y siempre te ponía, y la verdad es de que muchas de las veces, hermanos, cuando humillan a nuestros hijos, también nos humillan a nosotros. Y sentimos feo en nuestro corazón. Y yo creo que en el corazón de mi madre no fue la excepción. Entonces me dijo, Ángel, invítalo. Bueno, pues para no hacerles el cuento tan largo, Dios nos permitió casarnos en un lugar donde pues estaba muy bonito y no pagamos ni un solo peso, gracias a Dios. Fue dado por la gloria de Dios. Y cuando llego, pues este cuate estaba ahí. Y cada vez que me lo encontraba en la boda, me decía, Ángel, pero ¿cómo has cambiado? ¿Qué diferente estás? Y recuerdo una vez que ya estaba con mi mamá y llegó este cuate y dijo, oye Lilia, pero mira Ángel, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué diferente está? Yo creo que por dentro mi mamá dijo, ándele. Aguantó, oró, y Dios fue su gloria quien levantó su cabeza. Hermanos, fíjate que aquí lo que no debe de hacer un siervo de Dios es eso, el que quiera hacer el papel de Dios e impartir juicio a los demás. ¿Sabes algo, hermanos? Esta prédica viene justo porque nosotros después de cada reunión nos reunimos para ver qué hacemos en la iglesia, para ver qué podemos mejorar y qué estuvo bien. Y recuerdo que en algún momento estábamos platicando acerca de las personas y empezábamos a dar opinión. Ay, es que, pues no inventes, es que
necesitamos gente que llegue temprano y sí es un hecho, necesitamos gente que llegue temprano, pero empezamos a catalogar a una persona y Dios me dijo: Ángel, no es bueno. No es bueno. Y fue cuando, y el pastor está aquí, la pastora Regina dijo: Ángel, cuando yo nombré o hice mención de esta parte de la palabra de Dios, me dijo la pastora Regina: Ángel, ¿y por qué no predicas de eso? No cataloguemos, no decidamos quién puede servir a Dios, no decidamos quién puede orar por nosotros, hermanos, porque tal vez podemos estar deteniendo la gloria de Dios. Y a los que estamos sirviendo, no bajemos la guardia, ni nos desanimemos por lo que nosotros estamos viviendo, sino todo lo contrario, aferrémonos más a servir a Dios, a hacerlo cada día mejor. Les voy a confiar algo. Recuerdo hace poquito que estábamos aquí, hace un tiempo estábamos aquí orando, y recuerdo que había una persona por ahí apartada. Y Dios me hizo voltearla a ver y sí se veía pues un poquito rara la persona. Me acerco y le digo que qué tenía, y me dijo que se sentía mal, que le dolía el estómago y se sentía muy mal, que había estado enferma toda la noche. Y le dije: pues vamos a orar. Y me dijo: no, yo ya oré por mí. Dije: bueno. Y sentí feo, sí sentí bien feo en verdad, Dije: bueno, pues que Dios le bendiga. Y me vine a continuar a hacer mis cosas porque yo estaba aquí estaba instalando la batería. Minutos después veo que se acerca con la pastora Rosita y le pidió oración. Y dije: la gloria sea para Dios, ¿verdad, Rosita? La gloria sea para Él, para nuestro Dios. Hermanos, se siente feo a veces porque no somos de piedra. Pero ¿sabes qué? Para los que estamos sirviendo a Dios, siempre mantenemos ese enfoque, que Dios reciba la gloria y que estamos aquí para servirle una y otra y otra y otra vez. Como decíamos en una predicación hace poquito, ¿no? Que cuando las cosas se ponían bastante complicadas y estábamos sobre ese barco, esa tormenta, y decíamos: hombre al agua, y aventábamos el salvavidas, y ahí va David, ¡fum!, a aventarse, ¿no? Para rescatar a las personas. Eso es parte de estar en el barco de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Yo he visto al pastor David que se ha aventado por el mismo náufrago varias veces. Y a veces yo creo que dije: bueno, ya que pase ese pez que se llevó a Jonás, por favor. Y ya que lo lleve a tierra firme. Pero hermanos, no es nuestro lugar. Y si el pastor y nosotros nos tenemos que aventar varias veces por el mismo náufrago, lo vamos a hacer, porque queremos que la gloria la reciba nuestro Señor Jesús. Amén. Si vas a darle un aplauso, dáselo a Jesús. Ya vamos declinando. ¿Cuántas veces has enjuiciado a los que te caen mal? ¿Cuántas veces has hecho mal a las personas que no son de tu agrado? ¿Cuántas veces le has deseado el mal a las personas con las cuales tienes conflicto? ¿Crees que así es el actuar de Dios? Y hasta quieres hacer descender fuego del cielo para que ya dejen de existir y los dejes de ver. La verdad, hermanos, es que yo creo que nos hace falta empatía. ¿Y quieren que les diga algo? ¿Sabes por qué Dios trató esto en mi vida? Porque precisamente en la privada donde vivo hay 2 chicos, y esto también lo contaban Hombres de Valor hace como 15 días. Hay 2 chicos que no tienen la mejor vida. Y uno de ellos, recuerdo que una vez mataron a su amigo, y ese chico duró horas sentado en la banqueta llorándole a su amigo.
¿Y sabes qué hacía la gente de la privada? Porque este chico no tenía llaves de la puerta, le cerraban la puerta en la cara. Hasta que un día, se los voy a contar porque justo no tenemos ningún problema. Un día Jutsi quiso hacer lo mismo y le dije no. Y ya en privado le dije, no quiero que lo vuelvas a hacer. ¿Cuántas veces crees que le han cerrado la puerta en la cara a ese joven? Y sentí feo cuando Dios me dijo eso. ¿Cuántas veces crees que le han cerrado la puerta en la cara a ese joven? ¿Tú crees que un cristiano debe hacer lo mismo? Y dije, perdónanos, Dios, porque lo estamos catalogando. Hoy, como les dije en Hombres de Valor, hoy estoy orando para tener esa oportunidad y poderle compartir el evangelio, y que este joven se pueda acercar a Jesús. No cataloguemos a los demás, hermanos. Que el Espíritu y la presencia de Dios sean nuestras vidas, y que Dios nos permita amar a los demás como Él nos amó, porque la palabra de Dios dice que nos amó, y fue un amor hasta de muerte. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar en esta mañana, que Dios nos permita ser unos verdaderos y genuinos discípulos de Jesús, comprometidos con Él, que siempre reflejamos el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana, Dios, porque tú sabes, Dios, que cuando estoy aquí siempre lo hago con mucho amor, Padre, y con mucha gratitud, sabiendo que soy imperfecto, Dios, pero también sabiendo que yo quiero siempre glorificar tu nombre con mi vida, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Así es que, Padre, hoy yo te pido, Señor, que en familia de Dios se puedan multiplicar estos discípulos comprometidos con Jesús. Unos verdaderos discípulos, que el mayor interés sea darte la gloria y la honra, Señor. Que nuestro mayor interés sea mostrar tu amor, Señor. Mostrar y ser esa luz y esa sal, Padre, que nos mandaste ser, Señor. Hoy te pido, Padre, que familia de Dios sea una iglesia de salvación, Señor, donde cada día sean añadidos los que tengan que ser añadidos, Dios. Que crezcamos, Dios, glorificando tu nombre. Que esta iglesia se multiplique, Señor. Despiértanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y permítenos ser discípulos comprometidos, Dios. Padre, que cada día podamos mejorar en comunión contigo y en santidad, pero también en servicio y en humildad, bendito Padre Celestial. Y tú, Dios, y tú, Padre Santo, porque tu palabra dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán. Tú darás esa bendición en su tiempo, Padre Santo, y creemos que como iglesia, Señor, a su tiempo cosecharemos, Padre. Bendito eres, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, y te pido que bendigas a México. Te pido que bendigas a nuestro México, que bendigas a sus gobernantes y a los futuros gobernantes también, Señor. Toma tú el control de todas las cosas. Toma tú el control de las elecciones del día de hoy. Toma tú el control, Señor. Y bendice a todos, Dios, a todos, y que sea lo mejor para nuestro México, Dios. Pero que también tengamos por entendido, Señor, que nuestra bendición viene del gran yo soy y no del que está sentado en una silla del gobierno, Padre. Nuestra bendición viene del Todopoderoso. Nuestra bendición la decides tú, Dios. Tú eres quien decide nuestra bendición, Señor. Tú eres quien nos la da, y tú eres quien, Padre Santo, nos la multiplica. Pero Dios, bendice a México, Dios. Te lo pedimos como iglesia en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.